Bienvenidas, queridas soberanas, bienvenidas a esta sesión en vivo, a esta, a este nuevo formato de El Llamado del podcast, El Llamado. Hoy tengo una invitada especial, hoy estamos arrancando este nuevo viaje y esta nueva forma de agregarte valor. Y la idea con esta entrevista es inspirarte, motivarte, que tengas nuevos aprendizajes, que te llenes de esa confianza y esa seguridad de que también puedes manifestar abundancia, de que puedes manifestar todo lo que tú quieras, lo que deseas para tu vida o la vida que tú tanto deseas y tanto sueñas. Entonces, voy a dar la bienvenida de una vez aquí a Waleska Guerrero. Bienvenida, Waleska, a este espacio. Me hace muy feliz empezar como con todo este formato. La verdad es que soy mucho de ejecutar las acciones inspiradas que recibo, es decir, las ideas que a mí me van llegando de hacer, es como que, bueno, voy a hacerla, a implementarlo. Y aunque no tenía mucho espacio en mi agenda por tantas cosas que tengo por la escuela, tantos entrenamientos y demás. Igual dije, esto posiblemente, estoy segura que es un espacio que la comunidad necesita y que personas inclusive que de pronto no nos conozca también se van a ver beneficiadas. Entonces, por eso fue como ese salto al vacío y dije, vamos a hacerlo. Y Waleska es una persona que, bueno, hace parte de mi comunidad. Y entonces cuando le pregunté qué hacía, a qué se dedicaba, a propósito que todavía estamos haciendo estos encuentros de meditaciones para atraer dinero y abundancia. Entonces, Waleska me dice que ella trabaja en constelaciones familiares. Entonces, cuando yo le escucho este tema, yo digo, wow. Esto es lo que yo estaba buscando hace unas semanas, me ha venido a la mente muchas veces, quiero hacer constelaciones familiares como alumna, por supuesto. Entonces ahí fue cuando dije, Waleska va a ser la primera invitada de este espacio, el llamado entre mujeres, este llamado a despertar tu conciencia, este llamado a crecer, este llamado a sanar, este llamado a que te permitas ser, este llamado a que te reconozcas, a que sueñes en grande, a que hagas de tu vida lo que tú quieres, de verdad, de verdad, de verdad. Miren, yo me la paso todo el tiempo, antes de empezar con Waleska, mi miedo no es quedarme sin dinero, no, no, mi miedo es mi hija, la vida que puede crear, y cómo mi trabajo como mamá es sacarla un poco de esa, entendiendo que vivimos en un mundo de formas, pero sacarla como de esa estructura. Entonces, bueno, por eso este tema, Waleska, bienvenida. Cuéntanos cómo empezó tu historia en sanación, cómo decidiste dar ese salto a vivir tu propósito y, bueno, y qué traes para nosotras. Bueno, muchas gracias por tenerme en este nuevo formato que estás creando. Muchas gracias también por las mentorías eh, y esas meditaciones tan lindas que hemos estado haciendo. Mm, Bueno, yo soy comunicadora y socióloga ujú, y trabajaba en una institución en Washington, D.C., ujú, una institución internacional haciendo comunicaciones para Latinoamérica y el Caribe. ujú. Y yo tenía una alergia, que esta alergia se me fue exacerbando cada vez más. Y se ponía peor, a pesar de los tratamientos, no lograba sanarla y cada vez necesitaba tratamientos más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y un día, ya cansada de tantas medicinas, después de años de tratamientos y que esta alergia iba cada vez peor, ya en el punto final de esta alergia, yo me levantaba a las 4 de la mañana con un dolor en la nariz y empezaba a salir agua caliente de mi nariz hasta las 10 de la noche. Y entonces yo dije, tiene que haber otra forma. Y se me vino que con Reiki. Empecé a buscar Reiki en esa época, no era tan común como ahora. Y pasé un par de años buscando un maestro de Reiki que pudiera ayudarme en este proceso de sanación hasta que por fin
encontré uno y pasamos un año de tratamiento y después yo me inicié en Reiki y fue una experiencia muy linda que él me decía, eh, medita sobre eso que sentiste durante la sesión. Y entonces me metí a un centro de meditación, después empecé con el yoga, después fui a una terapia de hipnosis, me certifiqué de hipnoterapeuta clínica, empecé a hacer coaching, empecé diferentes cosas para ayudarme, ¿verdad? Porque una vez que vos te metes en uno, empezás a ver tantas cosas lindas que te ayudan, que querés seguir. Y Así es. ya para el 2014 encontré constelaciones familiares. A todo esto me certifiqué en el arte de vivir, en el arte de meditar, en el arte de silencio. Eh, Fui a la India, estuve 3 meses en diferentes ashrams viendo cómo es la vida desde el punto de vista espiritual, porque no era algo que yo soy católica, nací católica. eh, pero practicamos la religión de una manera diferente. Entonces, a través de la meditación, llegué a conectarme más con mi parte espiritual. Ujú. Y yo quería experimentar cómo se vive la espiritualidad en otros lugares. Y entonces fui a ashrams de maestros que ya han trascendido, pero también a ashrams de maestros vivos. ¿Cómo es la energía de un maestro? ¿Qué hace un maestro? Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y, y fue algo totalmente inesperado. Después regresé a Nicaragua, abrí un centro de meditación y sanación holística, que es donde trabajo desde el 2014, y he seguido certificándome ahí. Encontré las constelaciones familiares y fue algo que, ¿qué te puedo decir? Me abrió todavía más mi entendimiento sobre la vida y lo fácil que es y cómo nos la complicamos. Porque así es, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es estar conectados a eso que es más grande que nosotros. Recibir el regalo de la vida. Decir sí a la vida tal y como es. Y Ujú. parece fácil de que así podríamos ser felices. Sin embargo, no decimos sí a la vida tal y como es porque siempre queremos cambiar algo, porque pensamos que hay algo que la puede hacer mejor o que se Bien. podía hacer diferente o que debería ser de X o Y forma y no de la manera que es. Y el Ujú. mayor de los problemas que tenemos es que no aceptamos el pasado tal y como es, solo tenemos que decir, así fue. Eso fue lo que me tocó vivir, sin juicio. Decir, ¿sabes qué? Sí, me hubiera gustado que fuera diferente, pero fue así. Ujú. Y ya con eso fluimos. Pero ¿qué pasa? Que al querer cambiar el pasado, que ya no podemos cambiarlo, detenemos el flujo de la vida. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, ¿verdad? A veces también cambiamos el orden. Entonces, si yo tengo hermanos y yo soy la segunda, la tercera, y tal vez quiero ser la mayor o quiero ser la menor, o como ya somos adultos, pensamos que sabemos más que nuestros padres Más que los papás, sí. y Total. que nosotros tenemos que mandar a nuestros padres. Entonces, ese cambio de orden también es un problema en el flujo de la vida. Waleska, ahí quiero profundizar en este tema. Lo digo porque lo he visto mucho, sobre todo en mi familia. No sé, hay una parte de mí que me ha permitido ser consciente de, bueno, mi mamá biológica murió cuando yo nací, me crié con mis abuelos, mi abuela todavía está con vida, y
lo que yo veo de mis tías, por ejemplo, especialmente hay dos tías que veo, que es como si mi abuela se hubiese convertido en la hija y ellas en la mamá. Yo siento que no tiene que ser así, no debe ser así. No es que, esta es la primera vez que lo escucho, de hecho, que lo acabas de decir, y porque siento que justamente alguna vez en una meditación, ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, me llegó algo así que tiene que ver con el amor, como con la estructura del amor y que tiene que ver con la familia, justamente. Entonces, sé o entiendo, y quisiera que tú amplificaras acá en este tema, cómo se ve cortado el flujo de la abundancia cuando nosotros como, bueno, cuando nosotros desconocemos ese rol de mamá, que aunque ya crecemos y aunque sabemos más y aunque de pronto, qué sé yo, uno cree que sabe más, porque en realidad no es que sea así. O sea, cómo esto afecta el empezar a ver a mamá como si fuera la hija y tomar esa autoridad y tener como ese liderazgo. Y es como, o sea, lo digo porque yo lo veo entonces con mi abuela que mis tías la mandan y mis tías le dicen, es que haga esto, es que mami haga lo otro, es que mami esto es así, eso no es así. Disponen de su dinero, disponen de su tiempo, disponen de sus cosas. Y entonces a mí me frustra porque yo es como, a ver, la que manda es ella, o sea, la que tiene la autoridad, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Y al contrario, yo creo que con los años uno, o sea, debería haber más respeto. Entonces, cuéntanos cuál es sí, como ese impacto que tiene hacer esto, ¿no? Como entrar en ese rol de que porque ya soy grande y mi mamá ya está envejeciendo, entonces ya yo soy la que mando. Mira, una de las cosas que siempre tenemos que acordarnos, ¿verdad? Es que todo lo que hacemos, aunque por fuera se mire diferente, lo hacemos por amor. Y Ujú, entonces tus tías, por amor, ujú, creen que están haciendo lo mejor, ujú, ¿verdad? Y que le van a ayudar de una mejor manera. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo presente porque, bueno, por amor también se hacen muchas cosas que no están bien, pero la base es eso y eso es lo que tenemos que rescatar siempre ujú, para no juzgar. ujú, okay. Entonces, uno, hacemos la mayoría de las cosas por amor. Dos, tenemos que tener siempre claro que hay una jerarquía. El que llegó primero está primero y el que llegó de segundo está de segundo. Ujú, Entonces, nuestros padres siempre van a ser los grandes y nosotros los pequeños. ujú, Cuando nosotros invertimos eso, es que paramos el flujo. Y a veces se intercambian los roles porque, bueno, igual que nosotros, papá y mamá, tuvieron unos padres, tuvieron una forma de crecer, tuvieron ciertas vicisitudes en su vida que tal vez para ellos ahora es más fácil hacerse los pequeños, no tomar decisiones, por lo que sea que pasó antes. ujú. Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos para mantener el orden que es tan importante para que fluya esa vida, ¿verdad? Es Bueno, recordándonos. igual es que y en ese caso en el que, bueno, tomando este ejemplo, eh, ¿qué es lo que ocurre? O sea, sí entiendo la parte de que todo se hace desde el amor, pero a ver, lo que pasa es que yo tengo un contexto amplio y es que mi abuela toda la vida ayudó y vio por mi bisabuela. Mi bisabuela murió apenas hace un mes de 100 años. Le faltaron unos días para cumplir los 100 años. Y entonces yo siempre vi como mi abuela siempre vio por mi bisabuela, pero nunca mi abuela dejó de ver a su mamá como la mamá.
como la grande. Nunca, nunca mi abuela, aunque mi abuela siempre, que dinero, que atenciones, que se enfermaba, la cuidaba, la tuvo ahí, o sea, yo creo que toda la vida yo me crié con mi abuela y yo casi siempre vi a mi bisabuela ahí, se iba, volvía, pero siempre, siempre, cuando salí de la casa, mi abuela ya se quedó permanentemente con mi bisabuela, pero siempre, aunque mi abuela era la que la mantenía, era la hija, pero la mantenía a la mamá, ¿verdad? Igual nunca vi que ella, eh, o sea, pusiera por debajo a la mamá. Al contrario, siempre, siempre mucho respeto, siempre mucha consideración. O sea, digamos que esas son cosas, son aprendizajes que ya sabes que uno aprende por modelación, ¿no? Y uno Sí. aprende, a mí mi abuela nunca me sentó y me dijo, es que usted siempre tiene que respetar a su mamá porque es su mamá. Nunca me lo enseñó, nunca me lo dijo de esa manera, pero sí lo vi. Y entonces, claro, mis tías, bueno, no sé cuál fue, cómo ellas lo vieron, ¿verdad? Pero entonces, en cambio, yo no veo como ese mismo modelo no lo veo de parte de ellas. Entonces, sé que lo hacen desde el amor y sé que también mi abuela a veces toma ese rol como de que me hago pequeña, sí, porque de repente a veces es más cómodo que entonces mi hija que ya fue a la universidad tome las decisiones, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero yo siento que en términos, o sea, es como si de una u otra manera hubiera, ¿cómo se dice? Huerfandad, ¿no? Como a nivel energético, o sea, no sé, esto nunca lo he estudiado nada, estas son cosas que me van como llegando y que voy como interpretando y siento eso de parte de mis tías, es como que, por ejemplo, yo cuando estoy cerca de mi abuela, yo siempre le doy su lugar. Ella para mí es mi mamá, me crió, me educó, entonces siempre le doy su lugar ella es la que manda, ella es la que ordena, ella es la que sabe. Obviamente yo tengo también conocimiento y decido por mi vida y demás, pero yo la escucho, la atiendo, sí, o sea, como que le doy ese rol. Siempre trato de que ella mantenga como ese rol de ella es la mamá y le pido sugerencia cuando ella necesita algo que yo haga por ella, siempre le pregunto qué quieres, cómo quieres, ¿sí? Como todo este tipo de cosas. No es como que yo voy tomando decisiones sobre su vida sin consultarle, no. Pero entonces, y yo me siento arropada por ella, ¿sí? Me siento acogida por ella. O sea, es como el hecho de que emocionalmente yo conserve esa jerarquía a mí me permite sentirme así como arropada por ella y cuando yo estoy cerca de ella, de verdad, yo me siento así como protegida, ¿sí? Aunque sé que no me da dinero, aunque sé que no me mantiene, o sea, es al revés, ¿no? En la parte económica, pues es al revés, pero emocionalmente sí me siento así. Y en cambio, mis tías no. O sea, es como, entiendo que debe ser porque invirtieron ahí pues como la parte, no sé, lo que acabas de decir, ¿no? Como la organización, lo invirtieron y entonces es como que, entonces, para quienes nos están viendo, que tienen conflictos con mamá, que tienen rabia con mamá, que tienen dolor, ¿sí? ¿Cómo puede esta mujer que tiene todos esos dolores puede conservar esta estructura jerárquica, o sea, seguir viendo a mamá como mamá, ¿sí? Y poder sanar su dolor, su conflicto, porque efectivamente, pues esto daña como todo el tema de manifestación de abundancia, sí, hay muchas implicaciones, no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional, a nivel de creatividad, a nivel de inclusive tener claridad de qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo manifestarla. Entonces, ¿tú qué les puedes como compartir o enseñar desde tu experiencia? A las mujeres que están en este momento en esa situación. Bueno, para empezar es crear la conciencia de que yo pertenezco a un sistema que es mucho más grande, ¿verdad? Ujú, Para que yo esté aquí hoy, en 7 generaciones, necesitamos 1022 personas. Entonces no es casualidad que yo haya nacido, porque si alguna de esas personas no existiese, yo no estaría aquí. ujú, Entonces, hay
algo que es mucho más grande que yo. Y es un sistema que me está respaldando. Todas estas personas, imagínate todo eso que vivieron, Ujú, cosas buenas y cosas malas. Solo en el último siglo, ¿cuántas cosas han pasado? ujú, El encerrón del COVID también lo vivieron en los 1900, pero además ellos vivieron dos guerras mundiales. ¿Quién sabe cuántas cosas más? ujú, Hubo hambre, hubo destierro, hubo persecución religiosa, hubo persecución política, hubo mucha migración. Ahora estamos viendo que hay migraciones también, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas ha vivido mi sistema familiar que me hace tener los miedos que tengo, pero también la fuerza que tengo? ¿Cuántos errores, cuántos aciertos, cuántas enfermedades, cuánta salud? Entonces, recordar eso nos ayuda a tener más fuerza. Saber que pertenecemos a algo que es más grande nos ayuda a tener más fuerza. No tenemos que hacer absolutamente nada para pertenecer a este sistema. Pertenecemos porque porque nacimos. ya. Ujú, Entonces, como nacimos, ya estoy ahí. Entonces, no tengo que ser diabética, no tengo que tener problemas de corazón. Esas son lealtades que yo tengo a mi sistema y directamente a mis padres y a mis abuelos, que son los que probablemente conocí más, ¿no? No tengo que usar anteojos para querer ver la realidad de una manera diferente. Ese es un tipo de lealtad también. O decir, yo vengo de una familia de mujeres, de un sistema matriarcal, de mujeres fuertes, y entonces yo no necesito hombres. Para que la vida exista necesitamos la pareja. Entonces, uno, yo pertenezco solamente porque existo. No tengo que tener lealtad. A veces nosotros tenemos estas creencias, ¿no? Que tenemos que ser leales al clan, pero leales ¿a qué costo? Entonces, yo pertenezco porque existo. Dos, el que llegó antes es el primero y el que llegó después es el segundo. Entonces, mis padres llegaron antes, ellos son los grandes, yo soy la pequeña. Y aunque a veces yo piense que mi idea es mejor que la de ellos, si ellos son adultos y están en todas sus facultades, yo tengo que permitir que ellos tomen sus decisiones. Y es muy difícil porque, sobre todo trabajando en sanación, ¿verdad? Nosotros pensamos que sabemos que hay más opciones para sanar, pero si a ellos no les gusta, si ellos no las quieren conocer, si ellos deciden que su camino es otro, a vos ujú. solo te queda estar de hija, estar de nieta, estar de sobrina o estar de esposa o de mamá y acompañar. Pero es muy difícil que nosotros acompañemos porque tenemos esta idea de que es mi responsabilidad que si yo sé algo más, tengo que decirle y convencer a las demás personas de que esto es mejor que lo otro. Pero mejor, ¿en qué sentido? Eh, sí, es verdad, cada vez que sabemos que hay algo que nos ayuda, queremos compartirlo con todo el mundo. Pero también es respetar a que no todo el mundo quiere ni está en el momento de entender esto que nosotros entendemos hoy. Y después, son tres cosas importantes, ¿verdad? Para que fluya la vida.
la pertenencia, el orden y el balance en dar y recibir. Tenemos que saber aprender a tomar. Y entonces la vida pasa de generación en generación, ¿verdad? Los padres le dan la vida a sus hijos y sus hijos le pasan la vida a sus hijos. Esa vida que yo recibí de mis padres es un gran regalo, que yo tengo que verlo todos los días como eso, como un gran regalo, pero no como una carga. Si yo acepto el regalo de la vida tal y como me fue dado, voy a poder pasar ese regalo de una manera fluida y en balance. Entonces, yo tomo la vida de mis padres, hago con ella lo mejor que puedo, a manos llenas, y la paso tal y como puedo, sin juicios, sabiendo de que estoy sostenida por todo este sistema. Ahora, la vida se pasa de muchas maneras, no solamente teniendo hijos. Si tenés proyectos, si pasas conocimiento. Entonces, vos podés fluir de diferentes maneras, ¿verdad? Y más sin juicios. El problema es cuando nosotros empezamos a pensar de que yo tengo que hacer que mis padres se sientan orgullosos, pero no es verdad, ellos no quieren que vos seas X, Y, Z, ellos quieren que vos seas feliz, pero confundimos esa felicidad que ellos esperan que nosotros tengamos. Vos querés que tu hija sea feliz y vos decís que pueda tener una buena vida, pero a veces se confunde uno pensando, es que mis papás quieren que yo sea abogada, es que mis papás quieren que yo sea ingeniera, es que mis papás, y tal vez de alguna manera ellos piensan que eso es lo que te va a dar la felicidad. Y ahí viene también el rollo, ¿verdad? Porque vos, cuando tenés un proyecto, vos te lo imaginás todito completo. ¿A dónde voy a poner esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? ¿A quién voy a traer para hacer esto? Yo con Amanacer, así se llama el Centro de Meditación y Sanación Holística, donde yo trabajo, yo hasta un campus me he imaginado, ya sé dónde va a ir cada cosa de ese campus. Igual con los hijos. Entonces vos tenés este bebé y vos querés lo mejor para este bebé y vas haciendo proyecciones para ese bebé, pero ese bebé ya viene con su misión, su visión y, y todo lo que va a necesitar para poder desarrollarse. Y ahí tal vez a veces es que tenemos ese, en vez de que fluya el río, se empiezan a hacer unos rápidos porque hay unas piedritas que no necesariamente tienen que ser malos, ¿verdad? Porque eso te va a ayudar a pulir, a saber que tenés que girar a la derecha en unos lados, a la izquierda en otros. Joan Garriga tiene un libro muy lindo que se llama La llave de la buena vida. Y ahí él explica, ¿verdad? Cómo eso, que los padres cuando pasan la vida quieren de que los hijos tengan esta llave que abre todas las puertas. Y dice, si coges hacia la izquierda, vas a tener pues todo lo bueno.
el éxito, vas a tener la buena visión, el buen desempeño. Y si coges hacia la derecha, vas a tener esos baches duros. Pero en la vida, a veces no siempre puedes tomar la izquierda, a veces vas a tener que ir a la derecha y buscar cómo meterte hacia la izquierda. Ujú. Ahí Entonces, justamente, perdona, Waleska, que te ujú, interrumpa, ahí justamente me llega una pregunta y es, si una persona, una mujer que tiene rabia con papá, porque la abandonó, porque la rechazó, bueno, por cualquier otra circunstancia, y esta mujer se siente que no, bueno, no ha sanado, ¿verdad? Pero de pronto sabe que su papá tiene expectativas, lo acabas de decir, ¿verdad? A veces como padres, pues uno como que se sueña el plan de lo que debería ser el hijo. Y hay muchos padres que tienen expectativas altas sobre los hijos, expectativas de éxito, de abundancia, de tener dinero, de que les vaya bien. Em, pero ¿qué pasa cuando una mujer que tiene rabia con papá, de manera inconsciente, va en contravía de esa llave, como lo acabas de decir, de esa llave que papá ha puesto, ha dado, ha entregado, así como abriendo los caminos o como permitiéndole que sea exitosa, que le vaya bien, que tenga abundancia, pero de manera inconsciente la mujer o pues la persona se niega, ¿no? Primero, em, esta pregunta es un poco retórica. Esta pregunta es, primero para que quienes nos están viendo, quiero que vayas a ese espacio de ser consciente si algo de esto está pasando contigo, porque no me llegó esta pregunta por casualidad, ¿no? Entonces es como, observa, analiza si hay alguna parte en tu vida en la que, por ejemplo, si tienes un negocio, eres emprendedora, quieres salir adelante, trabajas mucho y te esfuerzas muchísimo en salir adelante, pero aún así es como, y hay una mala relación con papá, o de repente hay cositas que todavía no has podido superar con papá, y de repente quiero que seas consciente si hay algo de esto, ¿sí? De esto de que no quieres justamente darle gusto a papá, ¿sí? O sea, como el deseo de papá es que seas exitosa, como el deseo de papá es que tener una hija exitosa, tener una, sí, esa persona que gana bien, que le va bien en la vida para sentirse orgulloso, porque ahí entra mucho el ego. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? De manera inconsciente, de repente estás cayendo en ese sabotearte, en ese autosaboteo, en ese ir en contravía, aunque en tu mente consciente lo que quieres efectivamente es éxito y abundancia, pero es como que hay esa, y esto no tiene ni siquiera que ver con, bueno, no sé si tenga que ver con lealtades, pero tiene que ver con esta cosa de no le quiero dar la razón, sí, no quiero, si mi papá para quererme, mm, porque el tema de la lealtad tiene más que ver con eso, ¿no? Entonces mi lealtad es, yo voy a ser exitosa para que mi papá me quiera y se sienta orgulloso de mí. Pero en el caso de que sea al contrario, ¿no? Es como, tú quieres éxito, quieres abundancia, estar bien, pero es como que si hay esa expectativa de papá, entonces es como, no, me niego a tener éxito porque no quiero justamente darle gusto, porque hay esa rabia, hay ese dolor, hay ese rencor. Entonces, primero, para quienes nos están viendo, háganse esa pregunta, cuestiónense. Y para ti, Waleska, cuando esto está pasando, ¿cómo sana? ¿Cómo se sana? excelente pregunta, porque además no, o sea, lo hacemos en diferentes grados, ¿verdad? Aunque te lleves bien con papá, a veces no aceptas todo de él. Eh, Mamá nos da la vida y papá nos da el permiso y nos muestra el camino para explorarla y vivirla. Papá es el que nos enseña a conquistar el mundo. Entonces, a veces, cuando yo no tomo a papá,
no lo acepto tal y como es, porque tengo esta idea de cómo tienen que ser los papás y el mío no es así como yo quiero. No puedo tomar la vida, no puedo explorar el mundo, no puedo tener esa riqueza que me da papá y mamá al darme la vida, esa abundancia. Mira, si los bebés no fuéramos abundantes, vos llegas al mundo sin absolutamente nada y al segundo de que saliste de tu madre, ya tenés una cobija, ya tenés comida, ya tenés un sustento. Y a lo largo de tu vida, por 16 años, alguien se encarga de vos. Decime si eso no es abundancia. Hay personas que tienen más y hay personas que tienen diferente o menos, pero aún así tenés a alguien que te protege, porque nosotros como seres humanos, si no hay alguien que nos cuida, no podemos vivir. Y a veces lo mejor que puede hacer papá es solo darnos la vida. Y su regalo más grande después de darnos la vida, y miren, esto va a sonar difícil, pero a veces su segundo mejor regalo es el abandono, Wow. porque no pudo estar por X o y ese no estar es mejor posiblemente que si estuviera. Y no lo podemos ver, ¿verdad? Porque simplemente estamos viendo que nos abandonó, pero es por qué nos abandonó. Hay otros padres que aun cuando están, no están presentes, pero eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ellos. Y no por justificar, ¿verdad? Pero todos venimos con nuestras cosas. Todos pasamos por diferentes tipos de situaciones. Y cuando nosotros nacemos, no sabemos todas las teclas que le apretamos a ellos para que esa situación que vivieron antes se exacerbe. Probablemente cuando nacemos en familias donde hay abandono de papá o abandono de mamá, porque también se ha dado, ¿no? Eso se ha venido repitiendo de generación en generación. Pero el hecho que nosotros estemos aquí hoy y estemos aprendiendo y sintiendo, conectándonos con algo de lo que estamos hablando, ya significa que nosotros somos esa persona de nuestro clan que va a iniciar el proceso de sanación, ser parte de ese proceso de sanación del clan para poder cambiar de alguna manera la historia. Y la historia se cambia solamente viendo y asintiendo con la vida que así fue. No estoy diciendo que por arte de magia vamos a dejar de tener resentimiento o dejar de tener rabia. Buda decía que es iluso pensar que yo le voy a hacer daño a alguien sosteniendo yo el carbón o bebiéndome yo el veneno, ¿verdad? Si yo quiero quemar a alguien y yo sostengo el carbón con mi mano para tirárselo o para hacer algo, la primera que se va a quemar soy yo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo cuando yo realmente empiezo a sanar
es cuando yo empiezo a ver a la otra persona desde su lado humano y sin juicios. Ujú. Porque cuando yo apunto hacia alguien juzgando, hay tres dedos que me apuntan a mí. Entonces, todos esos juicios que yo hago, si yo vengo de papá y mamá y yo soy 50% papá y 50% mamá, cuando yo juzgo a mi papá, cuando yo rechazo a mi papá, me estoy rechazando ese 50%. Igual que si rechazo a mis abuelos, estoy rechazando el 25% que vino de ellos. Wow. Y corre en mis venas. Y cuando yo digo algo, mis células entienden, mi sangre entiende, mi cuerpo entiende. Por eso es que a veces cuando la familia de mamá critica a papá, yo siento que la familia de mamá me está rechazando a mí también, porque yo soy 50%. Si mi mamá me vive hablando mal de mi papá, yo siento que está hablando mal de mí también. Porque como si yo salí de ahí, no me va a rechazar también. Entonces, subconscientemente siempre tenemos ese miedito. Si lo rechaza a él, me está rechazando. Yo no quiero ser como mi papá porque mi mamá lo rechaza. O viceversa. A veces son los papás que hablan mal de la mamá. O la familia de uno y la familia del otro. Porque hasta hace poco se miraban como enemigos. A ver, uno de mis maestros dice, somos como café con leche. La mamá es el café y el papá es la leche. Y entonces yo soy café con leche, porque se juntó en mí el café con la leche. Entonces, si tu mamá, si mi mamá es café y hacen todos los productos del café y mi papá es la leche y hacen todos los productos que genera la leche y yo soy café con leche, mis hijos, si yo me junto con un roncito, van a ser Baileys. Y así vamos, nos vamos mezclando. Entonces, a veces la convivencia es difícil porque aunque yo crea que todo el mundo en Nicaragua come gallo pinto, que son arroz y frijoles, en cada familia el gallo pinto lo hacen diferente. Y entonces tal vez en mi casa fríen el arroz de una manera, fríen los frijoles, lo juntan y hacen X, Y, Z. Y entonces cuando yo llego a otras casas, hay gallo pintos que a mí no me gustan, y aunque sea lo mismo, por los condimentos. Entonces, así es igual, así somos todos. Pero lo que tenemos que ver no es tanto que eso que me hace falta o yo quisiera que mis padres, y es impresionante porque nosotros nacemos y ya venimos con esa idea de cómo tienen que ser los padres. Entonces, imagínate que en esto de las conexiones, la mamá le está dando de mamar al hijo, pero la mamá agarró su celular y como sabe que va a estar media hora dando de mamar y entonces empieza a contestar correos del trabajo mientras está dando de mamar. En ese momento el hijo ya sintió la desconexión. Y aunque esa persona se haya sacrificado y haya hecho X, Y, Z para darle de mamar,
ya perdió la conexión con su hijo. Y vos ves el sacrificio, porque además, o sea, imagínate todo lo que hace una madre para el hijo, ¿verdad? Pero no es suficiente a veces. Entonces es decir, así fue. Mi mamá tenía que trabajar y a veces me cargaba, pero tenía que hacer otras cosas. Pero no, nos vivimos dando vueltas y vueltas y vueltas en por qué no fue como yo quería. Y perdés el momento, perdés la vida y de repente se te pasan 40 años pensando en que tenía que haber sido de otra manera. Y yo siempre digo, o sea, desgraciadamente lo veo con mis sobrinitas. Un comentario, estamos pasando fenomenal, un comentario, una cosquilla de más, y ya se pusieron a llorar. Y digo, pero pasamos bien todo este otro rato. Sí, y así es, y así fuimos nosotros también. Pero entonces ahora con esta conciencia, es decir, sí, así es, así fue, y pedir el permiso a nuestros padres para hacerlo diferente, sabiendo que no va a ser ni mejor ni peor que lo que ellos hicieron. Es simplemente diferente, porque estamos en otra época, porque tenemos más herramientas que las que ellos tenían. En esta época de la tecnología tenemos acceso a otras cosas que ellos no tuvieron. Ahora tenemos con un celular acceso al conocimiento que nunca existió antes. Si te pones a pensar cuando estaba estudiando y tenías que hacer una investigación, tenías que ir a la biblioteca, buscar Mm, en una cosita las cartas de las cosas de en los la libros, tenías enciclopedia. que llenar un formulario para que te dieran el libro y a veces sacabas 3, 4 libros y no encontrabas la información que vos querías. Y aún así tenías que ponerlo como referencia, ¿verdad? Y ahora vos venís y decís, hey Google, ¿qué pasó en 1954? Haceme un ensayo que tenga el estilo MPA y que sea de 1500 palabras. Para mí todavía es difícil porque yo estoy estudiando, ahorita yo estoy estudiando numerología y terapia gestal. Y nos ponen a escribir. Hay varios de mis compañeros que están haciendo los ensayos por ChatGPT, pero yo todavía quiero leer el libro. A veces me cuesta un poco más de tiempo Claro. porque entre las terapias, las otras actividades que hago, pues no tengo tanto tiempo. El chat GPT te lo hace en menos de un minuto, 1500 palabras. Claro, como yo digo, de nada me sirve, o sea, igual tengo que leer las 1500 palabras y si yo no tengo conocimiento, no sé si lo que dijo está correcto o no. Yo daba clase en la universidad y yo le decía a mis alumnos, comunicación, introducción a la comunicación, ustedes tienen tantas herramientas, pero de nada sirve si ustedes no tienen las bases de un buen vocabulario.
o de una buena historia, si no conocen cuál es la geografía y la historia de Nicaragua, por decir. Ahora la mundial, imagínate. De nada te sirve que hables de algo si no sabes el nombre del presidente de un país. Porque si pusiste el nombre malo, ya la historia se fregó. Si no sabes la conjugación de un verbo y tenías que ponerlo en presente y lo pusiste en pasado o lo pusiste en futuro, ya la historia se fregó. Si no sabes la diferencia entre vaso y bazo, ya tu historia se fregó, porque una cosa es un objeto y lo otro es un órgano. Así es. Entonces, si no tenés buena ortografía, si no tenés los conocimientos suficientes, de nada sirve la tecnología. Y es igual en nuestra vida. Nosotros recibimos este gran regalo, pero si nosotros nos quedamos enojados en que la forma en que recibimos este regalo no es la que yo quería, como a mí me hubiera gustado, me pierdo el regalo. Y pasan tantas cosas en la vida. Para la vida te vive dando oportunidades para que vos vayas rectificando. Pero como estamos enojados, no las vemos. Y es como el cuento de los 7 pisos y el marido, ¿verdad? Que entra una mujer a un edificio de 7 pisos y entonces le dicen, usted puede escoger un marido y en el piso tal están los maridos que son fieles, en el piso 2 están los maridos que son fieles y tienen dinero, en el piso 3 están los maridos que son fieles, tienen dinero y son guapos. En el piso 4 están los maridos que son fieles, tienen dinero, son guapos y son generosos. Y entonces vos siempre querés ver qué hay en el piso de arriba, qué hay más adelante. Entonces no agarrás las oportunidades que tenés aquí y ahora, porque no sabes qué hay más adelante. Entonces cuando llegó al piso 7 y ya no agarró ninguna de las oportunidades, le dijeron, aquí están los maridos que usted jamás pudo haber tenido. ¿Y dónde están? Bueno, aquí presentes, porque no escogió los otros 6, entonces no va a encontrar nada más. Entonces son los que jamás pudo haber tenido. Y de repente te diste cuenta que se te pasa la vida por eso. Mira, yo quería leer de este libro, este es el último libro de Juan Garriga, que escribió Juan Garriga, que se llama Constelar la vida. Y dice, el amor y los vínculos, de la lealtad desdichada a la lealtad dichosa. Por mucho amor que el padre recibiera, no se lo pagué, ya que de niño no reconocía el valor del don. Y de hombre me hice igual que los hombres y duro. Ahora un hijo crece tan bien amado como ninguno que fuera la delicia del corazón de padre. Y yo pago lo que en su tiempo recibí con él, que no me lo dio ni me devuelve. Pues al hacerse hombre y pensar como los hombres, él, al igual que yo, hará sus propios caminos. Nostálgico, pero sin envidia lo veré, dando al nieto aquello que a mí me corresponde. Lejos, en la sala de los tiempos, mi mirada va, contenida y serena, observando el juego de la vida. La bola de oro, cada cual sonriente pasa y ninguno la bola de oro devolvió. Esto se llama La bola de oro y está escrito por Warjes von Munchausen. Y entonces
esto lo pone Joan Garriga diciendo, Bert Hellinger, que fue Ujú. el padre de las constelaciones familiares, ¿verdad? Que en paz descanse, solía decir que el amor significaba reconocer que ante algo más grande todos son iguales a mí. Y entonces, si todos somos iguales, la invitación es a que juzguemos menos, amemos más. El problema es que solo podemos dar lo que tenemos. Entonces, si yo no me amo lo suficiente, ¿cómo voy a poder amar a otras personas? Wow. Bueno, ahí está la invitación. Gracias, Gualesca. Me encanta y creo que sí, cierras con esta frase que es completa verdad, ¿no? O sea, es completa verdad en el sentido de que efectivamente no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, que el llamado sea a amarnos. Pero me encanta esta parte también de cómo entrar en ese espacio de aceptación. Aceptar. Dijiste hace un rato algo clave y es, eh, a veces juzgamos a los papás porque, bueno, no estuvieron por el abandono, pero claro, su mejor segundo regalo pudo haber sido o es el que no estuvieran. ¿Sí? Entonces me quedé reflexionando en esta parte y yo es como, oh, ok, sí es cierto, así es, completamente cierto. Y me hizo recordar justamente cuando yo empecé mi proceso de sanación con papá y fue así, con mi papá, que bueno, él también, bueno, me abandonó con mis abuelos y lo mejor que él pudo haber hecho por mí, y se lo dije y le di las gracias y me acuerdo, eso fue hace ya varios años, y le dije, no tengo nada que perdonarle, porque me pidió perdón y le dije, no tengo nada que perdonarle, porque lo mejor que pudiste haber hecho fue dejarme con mis abuelos, porque tuve una mejor vida, o sea, no pude haber tenido una mejor vida, ¿no? Aunque fue también restrictiva y fue una crianza bastante autoritaria. Sé que si hubiese vivido con él, mi vida habría sido otra, mi historia habría sido otra. Entonces, y amo mi historia y amo como la vida que he tenido y las oportunidades que también he tenido. Entonces, si hubiese vivido con él, si él a raíz de la muerte de mi madre no me hubiese abandonado, pues mi vida habría sido completamente distinta. Entonces, ahí empezó, o esa fue la forma en cómo yo pude sanar y cómo pude soltar toda la rabia y el rencor que cargué durante tantos años por su ausencia. Y entonces que hoy lo digas también en esta forma es muy acertado, es muy acertado. Y entonces a quienes nos están viendo y escuchando, por favor, vea ese espacio de agradecer y de cultivar el amor por ti, reconociendo pues de dónde venimos, ¿no? Y todo lo que traemos y que es absolutamente maravilloso. Waleska, gracias, gracias, gracias. Nos vamos yendo porque si no esto sigue aquí. Y siempre ya hemos pasado, ya nos pasamos un poco de la hora. Gracias por aceptar esta invitación. A quienes nos vieron en vivo, gracias. Waleska, cuéntanos dónde te pueden ver, a través de redes sociales, cómo apareces. Bueno, cuéntanos. En redes sociales me pueden encontrar en Amanacer Nicaragua Amanecer. o Valesca Guerrero Inser. Eh, no publico más en Amanacer, pero también tengo activa, no tanto, pero activa Valesca Guerrero Inser. Amanacer Nicaragua para Instagram y para Facebook. Y Valesca Guerrero Inser en YouTube. Y en Twitter, bueno, en X, Amanacer Nick. Sí. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir, por este espacio de Ujú. sanación y espero que podamos tener paz, hacer las paces con nosotros mismos para poder amarnos plenamente. Claro que La sí. base de todo, ¿verdad? Si quieres subir la vibración, si quieres
Si quieres encontrar paz, primero tenés que pasar por el amor. Compartan este live, compartan este video a otras personas que ustedes sepan que necesitan y que les puede ayudar esta conversación que tuvimos el día de hoy. Y nada, nos vemos en una próxima entrevista. Van a ser todos los lunes, 10 de la mañana, hora de Colombia. Y bueno, a mí me encuentran también en las redes sociales como monicadeleon.co. Mentora Mónica de León, y recordarte también que aquí tenemos cientos de videos en mi canal de YouTube para tu crecimiento, tu sanación, tu transformación. Y bueno, tenemos una escuela también con puertas abiertas para que sanes, para que transformes tu vida y para que hagamos realidad muchos, muchos sueños que vienen del alma. Gracias, 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 Huelesca. Nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao.